Buenas tardes, mi nombre es Héctor Monsalve y mi intención en este video es exponer mi trabajo de la materia Filosofía Política titulado Análisis de la restricción de contenidos en redes sociales y su impacto en la democracia según un enfoque sustantivista y procedimental, donde básicamente planteo la pregunta en qué medida cuando censuramos o denunciamos contenidos en redes sociales, independientemente de lo odiosos que puedan ser estos contenidos, estamos fortaleciendo o bien debilitando la democracia. Ahora, esta pregunta ya ha sido formulada antes en otros contextos y podemos situarla dentro de los debates que existen al respecto de los límites de la libertad de expresión. Para situar un poco lo que estamos entendiendo y la importancia que reviste la libertad de expresión en una democracia, me remito al señor John Stuart Mill. Para Mill, la libertad de expresión es fundamental para el establecimiento de una sociedad justa, en la medida que permite la creación de coaliciones que representen los intereses, deseos y posiciones de los diferentes sectores de la población. Mill incluso expresa que se debe permitir la libre circulación de ideas, independientemente de si estas son tontas, malas o falsas, siempre y cuando esto no represente un perjurio para terceros. Y es de este siempre y cuando donde surge el debate. Ahora bien, en la actualidad, una parte importante de lo que entenderíamos como el debate acerca de los asuntos públicos se ha trasladado a las redes sociales, que, aunque son entes privados, en algunas legislaciones como la americana, gozan de inmunidad de responsabilidad acerca de lo que se publique en ellas, en tanto sean neutrales y su comportamiento no exprese proselitismo alguno. Sin embargo, esto no impide que estas plataformas tengan estatutos y normativas donde reglamentan lo que se puede o no decir en ellas. En el caso de Facebook, no se admite el lenguaje que incita al odio porque crea un ambiente de intimidación y exclusión, y en algunos casos puede fomentar actos violentos en la vida real. Y en Twitter no se permite fomentar la violencia contra otras personas ni atacarlas o amenazarlas directamente por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad, afiliación religiosa, edad, discapacidad, etc. Esto que dije es extraído textualmente de las normas comunitarias de estas redes sociales. Básicamente, se ilustra la tensión que existe entre la libertad de expresión y la tolerancia de opiniones contra lo que sería el respeto, la inclusividad y la seguridad. Y si bien podemos considerar estas medidas de las redes sociales como intentos loables de fomentar un clima de inclusividad y respeto a la diversidad, vale la pena preguntarse si dar pie a la posibilidad de restringir opiniones, sumado al abanico de formas en las que las diferentes personas y grupos pueden interpretar el lenguaje de odio, puede conllevar a la normalización de la censura y otros fenómenos para nada agradables que en última instancia pueden perjudicar a la democracia. Ahora bien, al momento de dictaminar si esto afecta o no a la democracia, debemos tener claro qué idea de democracia tenemos en la cabeza, especialmente si optamos por hablar desde un enfoque sustantivista o procedimental de la democracia. Y eso es básicamente lo que busca mi ensayo, analizar algunos argumentos esgrimidos al momento de restringir contenidos en redes sociales y calificar desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista sustantivista cómo afecta a la democracia. Para contextualizar rápidamente, tenemos el enfoque sustantivista que vincula al ejercicio de la democracia efectiva a los resultados específicos del sistema, ya sean estos resultados bienestar, inclusividad, etc. Y el enfoque procedimental que la define más bien como un conjunto de acciones que los ciudadanos deben poder realizar y que el Estado debe garantizar independientemente del éxito que pudiese tener al momento de proveer bienestar a estos ciudadanos. Pasando al meollo del asunto, los argumentos que normalmente se esgrimen para restringir contenidos en redes sociales y en la esfera pública en general y que vamos a analizar en este ensayo son dos. El primero es que el lenguaje y expresiones intolerantes son herramientas para la opresión de minorías y desposeídos y perpetúa su status quo. Y cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. Analicemos el primer argumento, desde una perspectiva sustantivista en principio. Para autores, entre los que se encuentra la doctora Iris Young, la democracia debería procurar, entre otras cosas, la inclusión y procurar la corrección de injusticias estructurales a aquellas personas que tradicionalmente y por circunstancias históricas han sido marginados. Asimismo, una democracia debería reconocer y mitigar la exclusión externa, es decir, mantener a personas fuera del debate público. Si comparamos esto con los objetivos de las normas comunitarias de las redes sociales, las cuales afirman de manera textual que buscan reducir los discursos violentos o deshumanizantes, afirmaciones de inferioridad o incitaciones a la exclusión o segregación. Si nos basamos únicamente en este enfoque, las medidas de restricción de contenidos en redes sociales no son solo positivas,
sino que son necesarias para el desarrollo de una democracia efectiva. Sin embargo, analicemos el argumento desde una visión de la democracia más procedimental. Para ello introduciremos al señor Robert Dahl y al concepto de distintivos fundamentales. Para Dahl, estos son aquellos medios mediante los cuales los agentes adquieren poder político. Dice Dahl que las desigualdades extremas en la distribución de distintivos fundamentales, como son los ingresos, las riquezas, el estatus, la instrucción y los grados militares, equivalen a desigualdades extremas en las fuentes de poder político. Obviamente, el país que mantenga desigualdades extremas en el acceso a los resortes políticos tiene grandes posibilidades de producir tremendas desigualdades en el ejercicio del poder, de ser un régimen hegemónico. Ahora bien, aquí podemos argumentar que ofrecer a individuos y a los grupos que ellos constituyen, independientemente de lo buenas que pueden ser sus intenciones, la capacidad de bloquear o restringir contenidos en redes sociales alegando que son discriminatorios, puede considerarse una distribución desigual en los distintivos fundamentales, aumentando la posibilidad de crear un sistema hegemónico, ya que se corre el riesgo de que cualquiera adjudique a otro la etiqueta de discriminador e instrumentalice las normas comunitarias de las redes sociales para excluirlo del debate público, cayendo en la vieja dinámica histórica donde una vez oprimido se vuelve opresor. Bajo una mirada procedimental, la restricción de contenidos en redes sociales es mucho menos inofensiva de lo que aparenta ser. Pasemos ahora al segundo argumento. Cuando extendemos la tolerancia a aquellos que son abiertamente intolerantes, los tolerantes terminan siendo destruidos y la tolerancia con ellos. Este argumento es casi de manera textual el esgrimido por Popper en su famosa paradoja de la tolerancia. Cito: la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes, y junto como ellos, la de la tolerancia. Sin embargo, Popper hace una salvedad. No dice que censuremos todo aquello que consideremos intolerante. Cito: con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que por el contrario comiencen a acusar a todo razonamiento. Así, pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que presten oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o de las armas. Ahora bien, al momento de analizar este argumento en relación con las normas comunitarias de las redes sociales y bajo los enfoques sustantivistas y procedimentales, vemos que la visión de Popper se situó un poco entre ambos enfoques. Por un lado, Popper, como buen liberal, establece una serie de condiciones y garantías mínimas sobre los cuales los individuos desarrollan tanto su participación pública como su vida privada, lo que podemos entender como un enfoque procedimental. Y por otro lado, Popper considera que el sistema democrático debería proporcionar y proteger la esfera de acción individual más amplia posible, lo cual se acerca a la exigencia de resultados de una visión sustantivista. Entonces, la respuesta popperiana acerca de si la restricción de contenidos en redes sociales son buenas o no, viene dada más bien por el tipo de contenido del que estemos hablando. Es decir, en la medida en que se restringen contenidos que salen del terreno argumentativo y entran al terreno de la violencia, estaría bien restringirlos. Mientras que si se empieza a censurar contenidos que pudieran ser restringidos o contenidos mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, pues la restricción de estos contenidos ya no es tan efectiva, ya no es tan positiva. Si bien las normas comunitarias en redes sociales, tal como están planteadas en este momento, parecen inclinarse un poco más por el segundo caso, restringiendo comentarios y publicaciones que, si bien pueden ser despreciables, no siempre representan llamados textuales a la violencia, llegando incluso a bloquear contenidos que utilizan lenguaje discriminatorio de manera autorreferencial o humorística. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en claro después de analizar estos argumentos? Primero, que los enfoques sustantivistas dan un margen mucho mayor para la restricción de contenidos, bajo el argumento de que pueden ser útiles para reducir diferencias sociales, proteger a grupos marginados, etc. Mientras que los enfoques procedimentales son mucho más cautos al momento de permitir la restricción de contenidos, puesto que implica el riesgo de dar demasiado poder a grupos que pueden instrumentalizarlos con fines políticos. Y, finalmente, en la práctica, las políticas comunitarias de las redes sociales se inclinan por una visión de la democracia de carácter sustantivista,
primando las aspiraciones de crear una comunidad inclusiva y respetuosa por sobre el riesgo de la instrumentalización política de las medidas de control. Y bueno, esta ha sido un poco la idea y las conclusiones generales de mi trabajo, las cuales profundizaré mucho más en el texto escrito. Por lo pronto espero que lo haya disfrutado. Que tenga buena tarde.